Bienvenidos a Lo que me mueve. Yo soy su host, Lina Forero, y después de haberme lanzado al vacío, quise venir a compartir y a contarles algo que me ha movido por muchos años. Y para mí no es solo un proyecto o una marca, fue el lugar donde inició mi viaje espiritual y creativo. Y inició desde un lugar bastante profundo y con mucho sentido. Y este lugar se llama Metanoia. Y quise que hoy una de sus piezas me acompañara porque, aunque nació como una idea universitaria, jamás imaginé que se convirtiera en algo mucho más que un proyecto. Y es que, si le soy sincera, realmente aún no sé el momento exacto en el que se convirtió en una extensión de mi historia, de mis procesos y de mis vivencias. Pero sí hay algo que sé, y es que siempre quise que fuera más que ropa, que tuviera un propósito mucho más grande, que fuera mi forma de recordarme y de recordarle al mundo que lo que vestimos puede conectar con lo que somos, que la espiritualidad, la conversación interna, la conexión con nosotros mismos, no solo se practica en silencio, sino que también se puede practicar vistiendo piezas como las de Metanoia. Y bueno, cuando empecé a crear Metanoia, jamás lo hice con el propósito de crear una marca que conectara la espiritualidad y la moda. Y en estos días en los que empecé a escribir sobre la historia de Metanoia, me di cuenta que venía de un llamado mucho más profundo de querer expresar mi mundo interno. Y la moda vino a ser ese lugar, esa manera, esa herramienta de expresión que siempre ha sido, porque la moda pues siempre ha sido expresión, pero en Metanoia vino a crear ese puente con la espiritualidad. Y lo hizo para así poder acompañarme a mí y acompañar a las personas que decían utilizar mis prendas, acompañarlos en este camino de transformación que nunca se detiene, ser ese recordatorio diario y físico de lo que somos, de la forma de volver a nosotros mismos, sin importar dónde nos encontremos y ni la circunstancia en la que nos encontremos. Para mí es un símbolo que nos vuelve a conectar con nosotros mismos y con nuestra esencia. Metanoia nació del deseo de crear prendas que generaran conversaciones internas, que no solo vistieran un cuerpo, sino que acompañaran un camino. Y creo que en este momento cabe agregar el significado de metanoia, porque en parte es la razón por la cual elegí el nombre. Siempre me he conectado mucho con esas palabras, esas frases que tienen un significado detrás, y metanoia es una de esas. Y el significado de metanoia es el camino a transformar tu mente, tus sentimientos, tu forma de ser, tu forma de verte y tu estilo de vida. Es conversación espiritual. Y para mí personalmente, la palabra metanoia es un recordatorio constante de que puedo cambiar mi vida de la manera que yo lo desee. Y bueno, todo esto que les he dicho suena bastante bonito y poético, pero esto nunca ha sido fácil. El emprender jamás es fácil, literalmente es estar en un limbo, porque crear desde un lugar consciente te confronta con un mundo en el que todo es un poco más técnico. Me refiero al área de la moda y al área del emprender, y donde hay que cumplir estándares empresariales de ventas, de seguidores, porque ahora tenemos las redes sociales, y de vistas. Y uno empieza también a medirse de esa manera. Y además tenemos un mercado que está desbordado con marcas, marcas que parten de otros principios, de otras primicias, y que están en el lanzamiento constante de colecciones y de prendas. Y pues nada, lo hacen desde un lugar mucho más económico y un poco más enfocado en las tendencias masivas del momento, a diferencia de, pues, digamos, como yo lo hago en Metanoia, y sé que otras muchas marcas también lo hacen, que es desde un lugar mucho más exclusivo, mucho más conceptual, que claramente lleva muchísimo más tiempo crear. Y es aquí donde no solamente se empiezan a sumar los pensamientos externos, de
de los precios que deberían tener las prendas, de cómo deberían ser vendidas y si pues la marca es un negocio rentable o no, sino que también se empiezan a sumar un poco los pensamientos personales de duda y de querer rendirse, porque pues no parece suficiente. Pero Metanoia también me ha dejado vivencias que me hicieron encontrar mi propósito de crear prendas que reflejen mis ideas y que conecten con personas que han entendido mi mensaje. Y algo que me llena demasiado es recordar las personas que se acercaron en algunas de las ferias en las que yo participé hace mucho y que veían mis prendas y me preguntaban, se acercaban a dialogar conmigo sobre de qué se trataba la marca y escuchaban ese detrás, ese propósito, ese trabajo, ese tiempo, ese empeño que yo como creadora me tomo para crear las piezas. Y cuando decidían adquirir mis piezas, literalmente era una afirmación de que lo que estaba creando sí tenía sentido, de que el precio de alguna manera no importaba, por decirlo así, porque el mensaje estaba siendo recibido. Y en ocasiones hubieron personas que se acercaron solamente a mirar cómo se veían mis prendas y en el momento en que empezaban a curiosear la pieza, se encontraban con las afirmaciones que llevaban estampadas las prendas en la parte de adentro y ahí la afirmación era mucho más clara de que el mensaje sí estaba siendo entendido, porque en el momento de que muchas de las personas leyeron estas afirmaciones que llevaban estampadas nuestras prendas por dentro, literalmente se quedaban como pausadas, como digeriendo esa frase y digeriendo en sus cabezas el mensaje que el universo realmente les quería dar. Y era muy curioso porque estas frases no las repetíamos, era una frase por prenda y literalmente no volvía a salir. Entonces el mensaje era muy personal y al darme cuenta de la reacción de las personas me di cuenta que mis prendas estaban siendo un medio para entregar mensajes a personas que realmente lo necesitaban. Y aquí me di cuenta que Metanoia tenía un propósito mucho más grande que con el que yo había iniciado a crearlo. Y aquí vuelve a entrar un poco lo que les estaba mencionando. Mis colecciones sinceramente llevan mucho más tiempo porque soy muy perfeccionista en que el mensaje que yo quiero transmitir realmente sea entendido y sea transmitido por medio de mis prendas. Y cuando las colecciones tienen ese sentido mucho más profundo, pues sinceramente se toma mucho más tiempo crearlas. Y aquí viene una de las lecciones más fuertes que Metanoia me dejó, porque al ver cómo me había ido de bien en la feria, yo quise abarcar muchas más cosas y en ese momento quise empezar a crear básicos, como una línea básica que yo pudiera trabajar y que el mensaje se siguiera transmitiendo mientras yo creaba esas otras colecciones que tenían un poco, que llevaban un poco más de tiempo y que tenían un poco más de trabajo. Quise agregar totes con mensajes, quise abarcar también artefactos para meditar, para hacer yoga, entre otras muchas cosas. Y pues en ese momento creo que olvidé, pero también aprendí que por más que quisiera acelerar las cosas, debía respetar los procesos. Tenía que entender que todas estas creaciones llevaban su tiempo y que no todo dependía de mí. Y aunque la mayoría de las enseñanzas fueron dentro del ámbito del emprender, luego me di cuenta que la enseñanza tenía mucho que ver con el tema espiritual, ¿no? Y con Lina. Pero afortunadamente dentro de todo esto me di cuenta que no se trataba solamente de números ni de resultados inmediatos, sino que tenía que recordar el porqué detrás de todas estas prendas y eso es literalmente lo que se sigue moviendo en mí. Metanoia para mí es el recordatorio diario que yo también necesito, de que somos más que un cuerpo físico, que vestirnos puede convertirse en un acto espiritual, de que podemos elegir llevar sobre nuestra piel palabras, mensajes y símbolos que nos recuerden quiénes somos y hacia dónde vamos. Y cada prenda para mí es una conversación entre mi historia y la de la persona que la lleva, de mis procesos y de los suyos, porque en el fondo
todos buscamos lo mismo y eso es volver a nosotros, encontrar nuestro propósito y vivir con intención. Metanoia realmente quiere ser esa compañía silenciosa y ese recordatorio de que ya somos suficientes, de que el camino es perfecto en las marcas y en nuestra vida, incluso con las pausas, y que nuestras prendas también pueden ser una forma de sanar. Hoy Metanoia está en pausa, pero no se ha acabado, porque sigue vivo en mis ideas, en los símbolos que yo tengo de Metanoia, en cada vez que el logo en mi cuarto se enciende y recuerdo que este sueño sigue respirando y que pronto volverá. Este episodio no es un anuncio de ningún lanzamiento, pero es un recordatorio para ustedes y para mí de que los sueños también descansan, también mutan y también se transforman y que muchas veces el propósito no desaparece, solo espera a que nosotros nos transformemos junto a él. Metanoia es eso, esa compañía en el camino de la transformación, en este viaje que nunca se detiene y aún tiene mucho por contar. Y quizás ustedes también tengan su propio Metanoia, ese proyecto o ese sueño que nace de lo más profundo de ustedes. Y yo los invito a que dejen que ese proyecto los mueva y que se atrevan a darle un espacio. Gracias por escuchar.